Es un tiempo de desánimo, es un tiempo duro, es un tiempo donde no hay esperanza, donde no hay salida, es un tiempo de desesperación, de inseguridad, de incertidumbre. Pero para nosotros los hijos de Dios sabemos que la crisis son los momentos en los cuales vienen las mejores oportunidades. Diga conmigo, vamos a tener las mejores oportunidades. El mundo está en crisis. El mundo está siendo sacudido. El sistema médico, el sistema económico, los gobiernos están siendo sacudidos. Pero en este tiempo, diga conmigo, es un tiempo de oportunidades. Usted va a tener las mejores oportunidades de su vida. Escúchelo, usted va a tener las mejores oportunidades de su vida. En este tiempo usted va a tener las mejores oportunidades. Y usted tiene que creerlo, usted tiene que abrazarlo. Usted tiene que abrazar esta promesa de Dios. Yo quiero llevarlo al libro de Salmos capítulo 37, verso 19. Salmos 37, verso 19. Crisis es un tiempo de oportunidades. Muchos van a tener lo que no tuvieron antes. Escúchenlo. Muchos van a tener lo que no tuvieron antes, comenzando primeramente con lo espiritual, porque eso es lo más importante. De nada sirve tener todos los recursos si espiritualmente estamos secos, si espiritualmente no sabemos hacia dónde vamos. Pero la mayor riqueza que un ser humano puede tener es la riqueza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo demás es una añadidura. Todo lo demás Dios lo añade, Dios lo da. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Escritura. No serán avergonzados. ¿Cuándo? En el mal tiempo. Y en los días del hambre serán saciados. Apréndaselo. Salmos 37, 19. No seremos avergonzados en el mal tiempo, porque para los hijos de Dios no hay mal tiempo. ¿Cuántos saben eso? Nosotros los hijos de Dios no tenemos malos tiempos, porque nosotros no vivimos de acuerdo como el sistema vive o se mueve. Nosotros vivimos conforme al reino del cielo. Amén. Y dice que los tiempos malos, escuche, tiempos difíciles, tiempos de crisis, no seremos ¿qué? Avergonzados. Y dice la Escritura que vamos a ser saciados en los días del hambre. Escuche, pareciera algo contradictorio lo que este verso está diciendo, pero es una realidad que nosotros los hijos de Dios en los tiempos más difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad, nosotros no vamos a ser avergonzados, porque tenemos a un Padre en los cielos, a un Padre que está con nosotros, y un Dios que aunque las puertas se hayan cerrado, Dios abrirá otra puerta. Si te despidieron del trabajo, yo tengo buenas noticias para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Si estás pasando alguna situación difícil, quiero decirte que viene el mejor tiempo para tu vida. Vienen las mejores oportunidades. Dile que está a un lado, vienen las mejores oportunidades. Dios me hablaba y Dios me decía: hijo, viene algo tan poderoso para mis hijos. Un tiempo de oportunidades. Puertas se van a abrir sobrenaturalmente. Dios te va a conectar sobrenaturalmente. Dios va a hacer cosas grandes y cosas poderosas en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios para los que no tienen esperanza, para aquellos que no le han entregado su vida a Jesucristo. Ellos piensan de que no hay nada que hacer, que todo está perdido. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo te va a ayudar para bien. Dile que está a su lado, todo te ayuda para bien. Todo te ayuda para bien. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos sobre el mundo, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. No hay que desanimarse, no hay que desalentarse, no hay que desesperarse. No se sienta que Dios lo ha dejado, que Dios lo ha abandonado. Si usted está en ese proceso, déjeme decirle que vienen las mejores oportunidades para su vida. Vienen las mejores oportunidades para su familia. Vienen las mejores oportunidades de parte de Dios. Dios es poderoso. Escuche, Dios es poderoso para que en una crisis Él pueda hacer algo que ni la economía humana ni el sistema humano
ni la mente humana puede hacerlo. Hay una historia en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 24, hablando acerca de José. ¿Cuántos han escuchado acerca de José? José, escuche, José a la edad temprana de los 17 años de edad, por ahí, José comienza a soñar. Y lo que José comienza a soñar es hacia donde Dios lo llevaba. Diga conmigo, Dios me lleva a cosas grandes. Dios me lleva a cosas grandes. Pero José nunca pensaba que para poder llegar a esas cosas grandes, él iba a ser procesado, que iba a venir una crisis a su vida. Iba a ser separado de su padre, iba a ser separado de su familia, iba a ser separado de su hogar. Y él no lo sabía. Y la Biblia dice, escuche cómo dice la palabra, que los hermanos quisieron matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Mira dónde lo colocaron a José. Y le tomaron y le echaron, ¿a dónde le echaron? En la cisterna. Pero la cisterna, ¿qué dice? Estaba vacía. No había en ella, ¿qué? No había en ella agua. Antes que a José lo depositaran en ese pozo, antes que a José lo pusieran en ese lugar, ya Dios se había encargado de sacarle el agua. Porque el soñador, el que había tenido sueños, a quien Dios se le había revelado, a quien Dios se le había mostrado, a quien Dios le había dicho, voy a hacer cosas grandes en tu vida, ese Dios ya se había encargado de sacarle el agua a esa cisterna. Yo vengo a decirte algo, antes que tú hayas entrado en cualquier situación o circunstancia, Dios ya se encargó de hacer un lado todas aquellas cosas que estaban preparadas para matarte, que estaban preparadas para liquidarte, que estaban preparadas para desanimarte. Ya Dios se había encargado de eso. La cisterna estaba, ¿qué? Vacía. No había agua en ella. En pocas palabras, José comienza una crisis en su vida. Una crisis emocional, una crisis espiritual. A lo mejor a esa edad, todo lo que hemos pasado por esa edad, José comienza a preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que mis propios hermanos me quieren matar? ¿Cómo es posible que mis propios hermanos quieren liquidarme? Esto no lo puedo pasar. Pero así fue lo que le pasó a José. Fue duro, fue difícil. Hay personas que piensan, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe todo lo que ha sucedido en mi vida. Pues déjeme decirle que así como usted está pasando algo en su vida, así hay millones de personas, hijos de Dios en todo el mundo, que están pasando alguna situación. Usted no es el único. El enemigo te hace pensar que eres el único. Y a lo mejor eso es lo que José pensaba. Pero lo que José no sabía era que esa crisis era lo que le iba a abrir a él la oportunidad para poder cumplir el sueño que Dios había depositado en su vida. A José lo vendieron, se lo llevaron para Egipto. ¿Cuándo conocen la historia de José? Se lo llevaron para Egipto, y cuando José llegó a Egipto, dice la escritura que comenzó a trabajar en la casa de un hombre, que este hombre tenía acceso al palacio para poder estar con el faraón, Potifar. Y la Biblia dice que un día su esposa lo tentó, de tal manera que José fue tentado. Y cuando José fue tentado, dice la escritura que José huye de la tentación. Y cuando José huye de la tentación, esta mujer viene y comienza a decirle a su esposo, en quien José había confiado, diciéndole que José se quería aprovechar y quería ganar ventaja, lo cual era un falso testimonio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con José? A José lo mandaron a la cárcel. Diga conmigo, lo mandaron a la cárcel. Nuevamente José entra en una crisis. Diga conmigo, crisis. En un momento difícil, en un momento en el cual, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice para estar aquí? Y lo llevan a la cárcel. Y mire cómo dice la escritura. Dice ahí en el capítulo 39, verso 39, capítulo 39, verso 23. Dice 39, 23. Dice que el carcelero no necesitaba atender, el jefe de la cárcel, cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová ¿qué?
lo prosperaba. Diga conmigo, crisis es un tiempo de oportunidades. Esa crisis que José estaba pasando, José aprendió algo tan poderoso y José aprendió a ganar en los tiempos difíciles. Aprendió a ver las cosas, no como de repente muchas veces las había visto en su vida. La Biblia dice que todo lo que José hacía en esa cárcel, ¿qué? Prosperaba. Todo lo que José hacía en la casa de Potifar, cuando estaba en la casa de Potifar, prosperaba. ¿Por qué? Dios estaba con él. Esa es la gran diferencia. Dios estaba con José. Y la Biblia dice que cuando José estaba ahí en la cárcel, habían dos hombres, que eran dos hombres que estaban cerca del faraón y que habían sido enviados a la cárcel. La cárcel en la cual estaba José no era cualquier cárcel, era una cárcel especial, una cárcel donde se encontraban personas que estaban en lugares dentro del y cerca del faraón, en su palacio, en sus lugares, y a esa cárcel a José lo pusieron ahí. Y a José no lo pusieron por una casualidad. La crisis que José estaba viviendo era porque, diga conmigo, venían las oportunidades para José. Entonces José tuvo la oportunidad de poder hacerse cargo de la cárcel. José pudo haber dicho, pero injustamente estoy aquí. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios y le vienen a decir a Dios, Dios, pero ¿por qué permitiste esta situación? Si yo te estoy buscando, yo estoy tratando de hacer las cosas correctas. No sé si en algún momento de su vida usted ha venido y le ha dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Cuántos en algún momento? Yo soy el primero que levanto mi mano. Pero la crisis es un tiempo de oportunidades. Cuando hay momentos difíciles, yo le digo, Señor, gracias, porque hay una oportunidad que se va a abrir. Hay una oportunidad que va a venir. Y José, estando en esa cárcel, José no se quejaba. Dice la Biblia que José todo lo que hacía prosperaba. En pocas palabras, José nunca dejó de hacer las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando hay personas que están en su proceso o están pasando una situación en su vida, sueltan. José nunca soltó. Diga conmigo, yo no voy a soltar. Porque mi crisis es una oportunidad. Es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de conexiones. ¿Por qué Dios lleva a José a la cárcel? ¿Sabe por qué lo lleva a la cárcel? Porque era ahí donde Dios lo iba a conectar con su destino. Era ahí donde Dios lo iba a conectar con el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, cuando Dios permite ciertas situaciones o circunstancias en nuestra vida, no es porque Dios está pensando, Dios está planificando que nosotros terminemos mal. No, al contrario, Dios ha planificado todo para que usted y yo terminemos bien. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, ustedes no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a ayudar. Y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, ¿qué? Prosperaba. Prosperaba. El que estaba a cargo de la cárcel, escuche bien esto, no tenía necesidad de hacer nada porque José tenía capacidad. Tenía capacidad. Hay personas que, hay pastores que yo no puedo. Hay pastores que mire que no, que esto y que el otro. Usted no sabe todavía lo que Dios le ha dado. Cuando usted tiene identidad, usted sabe la capacidad que Dios le ha dado. José nunca se quejó. A José le comenzaron a dar toda la responsabilidad de poder administrar esa prisión, administrar esa cárcel. Y él nunca se quejó, al contrario, él sacó todo ese potencial y todo eso que él tenía dentro de él, porque ¿quién se lo había dado? Se lo había dado Dios. Todo lo que José tocaba prosperaba. Hay personas que dicen, hay pastores que todo lo que toco se destruye. Mientras usted no lo intente, usted no va a saber. Hay personas que dicen, cuando oran por alguien, hay pastores que se murió. Pero aunque sea lo intentaste. No sé si está entendiendo. El problema es que si no lo intenta, hay pastores, es que Dios me habló de abrir un negocio. ¿Y cómo voy a abrir negocio en este tiempo de crisis? Pues déjeme decirle que este es el tiempo de las oportunidades. Este es el tiempo de las oportunidades. Este es el tiempo de las oportunidades. No dice la Biblia, vayan y compren sin dinero. ¿Ah? Diga conmigo, tiempo de oportunidades. Tiempo de oportunidades.
Escuche, el mundo entero está en crisis. El mundo entero está en crisis. ¿Sabe usted cuántas empresas multimillonarias se han declarado en quiebra? ¿Cuántos negocios han cerrado? Imagínese usted, personas que tienen y han tenido millones y millones de dólares en los bancos han quebrado. Pero la Biblia dice que en el tiempo del hambre yo no voy a quebrar. En el tiempo del hambre yo voy a ser saciado. En el tiempo difícil Dios me va a dar y Dios me va a proveer y Dios me va a bendecir. José sabía lo que Dios le había dado. Y lo impresionante es que un día aparece el copero y aparece el panadero del faraón, con la inquietud que habían tenido un sueño cada uno. Y vinieron y se lo contaron a José, y José se los interpretó. Y José le dijo al panadero: tú vas a ser colgado. Y le dijo al copero: tú regresarás otra vez con el faraón. Pero antes que esto sucediera, el panadero fue colgado, fue sentenciado a muerte. Pero el copero fue regresado a su lugar. Y José le da este mensaje y le dice al copero: quiero pedirte algo. No te olvides de mí. Te lo pido. Acuérdate de mí. Pero la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años. Pero un día, cuando el faraón estaba compartiendo y el faraón estaba diciendo acerca de aquellas vacas gordas y flacas, que nadie, ni los brujos, ningún sabio entendido de su reino podía interpretar el sueño que este faraón había tenido. La Biblia dice ahí en Génesis capítulo 40, vaya conmigo, Génesis 40, 43. Mire lo que dice. Ahorita le doy la cita. Génesis 41. En el verso 32. ¿Lo tiene? Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Escuche, José estaba en crisis. Diga conmigo, José estaba en crisis. Pero ahora la crisis iba a venir sobre el mundo, iba a venir sobre la tierra. Y cuando el faraón tiene estos sueños, no había nadie que los interpretara. Entonces dice la escritura que en ese momento, escuche, en ese momento lo que sucede es que el copero se acordó de José. Diga conmigo, se acordó de José. Y dijo él: ¿qué fue lo que hice? Me he olvidado de José. Y le dijo al faraón: faraón, hay alguien que puede interpretar sus sueños. Hay alguien que puede decirte qué realmente significan esos sueños. Y mandaron a sacar a José de la cárcel. La crisis es para que venga un tiempo de oportunidades. Y la oportunidad llegó a José. José esperó muchísimos años. A los 17 años estaba metido en una cisterna. Y a los 30 años de edad, 13 años, escuche, 13 años pasaron cuando José se presentó delante del faraón. Y cuando José le dijo al faraón qué era lo que significaban los sueños. Y esto es tan poderoso, ¿por qué? Porque José aprovechó el tiempo en la crisis.
José ganó ventaja de la crisis. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que cuando hay crisis en nuestra vida, sea espiritual, sea material, sea física, y nosotros no sabemos ganar ventaja de esos momentos que aparentemente parecieran que fueran momentos de muerte, de desesperación, de incertidumbre. Para nosotros los hijos de Dios es un tiempo de oportunidades. José ganó ventaja de esos 13 años. 13 años fue procesado, y esos 13 años, ¿sabe lo que Dios hizo en la vida de José? Dios formó su carácter. Diga conmigo, carácter. Dios formó su carácter. En pocas palabras, José no estuvo jugando que si me busco o no busco a Dios. No estuvo ahí pensándola y hoy sí o mañana no. Hoy digo una cosa y mañana digo otra cosa. José se sometió a Dios durante esos 13 años. Escuche esto. José no llegó donde llegó solamente por llegar. Dios no te va a colocar en un lugar solamente por colocarte. Y es tan poderoso esta enseñanza, ¿sabe por qué? Porque de usted y de mí depende en qué tiempo nosotros vamos a llegar. Sabemos que llegamos en el tiempo de Dios, pero hay algunos que están como el pueblo de Israel, dándole vuelta al desierto, dándole vuelta al desierto, murmurando. No se quieren someter a la autoridad, no quieren someterse al proceso que Dios tiene para sus vidas. No sé si está entendiendo eso. A mí Dios no me llamó para fracasar. A mí Dios me llamó para reinar. A mí Dios me llamó para ser cabeza, no cola. A mí Dios me llamó para estar encima y no abajo. No sé si está entendiendo. Entonces José entendía eso. José entendía los principios de la palabra de Dios para su vida, y José sabía que Dios lo había escogido para algo poderoso. Y cuando a José lo sacan de la cárcel y lo ponen delante del faraón después de 13 años, ya no era el mismo José que estaba en una cisterna, porque la Biblia dice que cuando lo metieron a la cisterna empezó a gritar. Eso es lo que la Biblia dice. Empezó a gritar, se desesperó. Ahora era un hombre diferente, porque esos 13 años, esa crisis en la vida de José, lo ayudaron a madurar. Y cuando se para enfrente del faraón, le dice al faraón: esta es la interpretación. Y no solamente te voy a dar la interpretación, te voy a decir qué es lo que se tienen que hacer durante estos años. Y se lo interpretó. Y el faraón lo quedó viendo, y quedó viendo a todos los que estaban en ese lugar. Y el faraón dijo: ¿a dónde encontraremos a alguien que tenga el Espíritu de Dios como tiene este hombre? Mira qué poderoso. ¿Qué es lo que Dios estuvo haciendo esos 13 años en la vida de este hombre? Había un llamado en su vida, había un propósito. Usted tiene un llamado de Dios, usted tiene un propósito de Dios. Usted no fue llamado para estar sentado en una silla. Usted fue llamado porque Dios depositó dones, Dios depositó un ministerio, Dios depositó algo grande en su vida. Pero escuche bien esto: Dios lo depositó, pero usted es responsable de cuidar lo que Dios le ha dado. Usted es responsable delante de Dios de poder llegar al propósito y al destino que Dios tiene para su vida. Cuando Pablo levantaba las iglesias, Pablo regresaba a ver las iglesias, y ¿sabe con quién se encontraba? Después de muchos años, y les dice: por favor, ustedes ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de estar enseñándole a otros, y tengo necesidad de volverles a enseñar las mismas enseñanzas que les enseñé cuando les presenté a Cristo. ¿Por qué? Porque la crisis, los problemas, situaciones que pasaron mientras Pablo se había ido, hubieron algunos que no ganaron ventaja, hubieron algunos que se quedaron estancados, se quedaron dando vueltas, se quedaron perdiendo el tiempo y no pudieron avanzar. Pero hubieron otros que entendieron, así como José, que habían sido llamados por Dios, y aunque estaban en crisis, José sabía que Dios era un Dios de oportunidades, que en cualquier momento la puerta se le iba a abrir, que él no iba a morir en una cárcel, que él no iba a envejecer en una cárcel, sino que él iba a florecer y que él iba a cumplir el propósito de Dios en su vida. Yo le vengo a decir hoy a alguien: aunque estés en una crisis, aunque estés en una situación difícil, yo te vengo a decir hoy que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Algunos avanzando, creciendo espiritualmente, y otros quedándose atrás. Ese no es el propósito de Dios. Diga que está a su lado: despiértate.
Despiértate, porque la palabra de Dios dice que cuide lo que Dios le ha dado para que no le quiten su corona. Usted es responsable. Si le quitan su corona es porque usted quiere que se la quiten. Yo no me voy a dejar quitar mi corona. Pero una de las cosas que tenemos que entender es esto: no tiene que entrar por un oído y salirnos por el otro oído. José se convirtió en el segundo de Egipto. No cualquier persona. Pero ese hombre sufrió. Ese hombre fue menospreciado. Ese hombre fue acusado. Y aun cuando tuvo a sus hermanos frente a él, cuando sus mismos hermanos llegaron, ¿y sabe lo que hicieron sus hermanos? Cuando él mismo soñó, vinieron y se inclinaron así a José, cuando José apareció. Y cuando José los mira y dice: son mis hermanos, los que me metieron a la cisterna, los que me criticaron, los que me acusaron. ¿Y sabe lo que sucedió con José? En ese momento José salió corriendo y se fue a llorar, porque José no los podía odiar. José no podía vengarse de ellos, porque José estaba con Dios y Dios es amor. Usted va a perdonar si alguien le ofende, si alguien le hiere. Usted va a tener un corazón para perdonar. José no dijo: esta es mi oportunidad, me voy a vengar de ellos. Y José les dijo al final: no me enviaron ustedes aquí, me envió Dios. Fue Dios el que me envió. Dios los utilizó a ustedes para meterme en una crisis, pero esa crisis abrió oportunidades, y se me abrió una oportunidad de estar delante del faraón, poderle interpretar el sueño. Dios me dio gracia, Dios me dio favor, y hoy estoy donde estoy, porque ese era el propósito de Dios. Entonces, para algunos la crisis es muerte, para algunos la crisis es la desesperación, para algunos la crisis es la depresión, pero para nosotros, los hijos de Dios, no es un tiempo de muerte, sino es un tiempo de oportunidades. Van a venir oportunidades grandes, oportunidades para su vida, oportunidades para su casa, oportunidades para su familia. Como ministerio vienen grandes oportunidades, grandes puertas que Dios va a abrir sobrenaturalmente. Y lo más interesante de la historia de José, ¿sabe cuál es? José no comienza arriba. Dios le dice: te voy a bendecir, voy a hacer cosas grandes en tu vida. Vas a ver lo que voy a hacer en tu hogar, en tu familia. ¿Y sabe dónde comienza? En una cisterna. Y hay personas que dicen: pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pero ¿hacia dónde va? No es que Dios le dijo que iba a hacer esto, Dios en su vida, y va hacia abajo. Pues en lo natural va hacia abajo, pero espiritualmente, ¿sabe para dónde va? Va para arriba. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces José no iba para abajo. ¿Sabe cómo iba José? José iba creciendo espiritualmente. El hombre exterior se iba desgastando, pero el hombre que estaba dentro de él, el que Dios le había dado la palabra, ese hombre iba madurando, iba creciendo, iba fortaleciéndose. Ese hombre iba perdonando las ofensas. Ese hombre iba creciendo para el propósito que Dios tenía para su vida. Hay otra historia que siempre me gusta compartirla y bendice mucho mi vida, y es en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. ¿Lo tiene? Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió ¿a quién? A Samaria. Un rey se levanta, y ¿sabe lo que hace este rey? Viene a traer un sitio a Samaria. Le cierra todas las puertas, le cierra todas las oportunidades, lo deja encerrado. Samaria entra en una crisis, en una crisis terrible. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Estaban pasando la peor situación de su vida, de tal manera que ya el alimento, la economía, todo se había venido para abajo. Ya la gente ya no tenía nada, ya no tenían ni para comer. Estaban en una gran desesperación, pasando un tiempo difícil. Lo que no sabían los samaritanos era
que esa crisis era la que Dios iba a utilizar para poder transferir la riqueza de los impíos y dárselas a ellos. Escuche lo que le voy a decir. Hay riquezas que los impíos han atesorado, y la Biblia dice que esas riquezas Dios las ha reservado para aquellos que le agradan a Él, porque va a haber una transferencia de riqueza, va a haber una transferencia de propiedades, va a haber una transferencia de bendición. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y es que la prosperidad no es mala. Lo malo, ¿sabe qué es? Lo malo es que usted ame la prosperidad más que a Dios, y que el dinero sea su Dios. Eso sí es lo malo. Eso sí es malo. Pero Dios bendijo a estos hombres. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿A cuántos Dios les ha dicho, te voy a bendecir, te doy un negocio, vaya y busque un local? Vaya y busque un local. Hay un montón de locales ahí que lo están esperando. Ay, pastor, ¿y cómo cree que voy a ir? ¿Y dinero de a dónde? ¿Y quién le dijo que necesita dinero para eso? Usted lo único que necesita es fe y una palabra de Dios. Porque si Dios le dio la palabra, usted tiene que caminar en esa palabra. Yo no camino, escuche, yo no camino por lo que mi bolsa tiene. Este ministerio ha llegado donde ha llegado, no por dinero. Ha llegado hasta hoy por la fe. La fe puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hemos llegado donde hemos llegado como casa. ¿Por qué? Porque hemos tenido fe, le hemos creído al Señor y le vamos a seguir creyendo a Dios. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé las promesas que Dios me ha dado. Yo sé las cosas que Dios va a hacer, y yo no me desespero. Yo espero en Él, porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Samaria? Estaba bien apretada, de tal manera que la crisis había llegado. Y mire qué tremendo es esto, porque ni un economista le daba ninguna posibilidad que algo pudiera suceder. ¿Sabe cuál era el pronóstico? Lo peor, la caída de todo. Todo el sistema económico se había venido al piso. Para la gente era difícil poder comprar comida. Para la gente era difícil poder pagar la renta. Para la gente era difícil poder adquirir bienes, porque eso era algo en lo natural. Por la crisis era imposible. Pero mire qué poderoso es esto. En el capítulo 7, versos 3 y 4, dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos hasta aquí? ¿Hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora pues y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, moriremos. Diga conmigo, oportunidades. Escuche, toda oportunidad tiene un riesgo. Diga conmigo, un riesgo. Toda oportunidad tiene un riesgo. El riesgo es el sí o el no. El riesgo es si abre la puerta o se cierra. Toda oportunidad tiene un riesgo. Pero estos hombres que eran leprosos, ¿por qué toman esta decisión? Escuche, ¿por qué toman la decisión de poder levantarse y decir: si nos quedamos aquí, ¿qué va a suceder si nos quedamos aquí? Morimos. Si entramos a la ciudad, estos de la ciudad están peor que nosotros, también vamos a morir. Vamos a hacer algo. Los sirios nos tienen sitiados, nos tienen rodeados, no hay manera de entrar, no hay manera de salir. Vamos a tomar un riesgo. Vamos a ir al campamento de ellos. Si nos dan la vida, que nos den la vida. Y si tenemos que morir, vamos a morir, pero no vamos a morir aquí parados. Diga conmigo, yo no voy a morir parado. ¿Sabe qué es morir parado? Morir siendo conformista. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo. No piensen como el mundo piensa. Renueven su manera de pensar,
para que sepan cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, diga conmigo, yo necesito renovación. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Estos hombres estaban leprosos, estaban enfermos, estaban sentenciados. No había esperanza para ellos. Pero de repente, diga conmigo, de repente, alguno de ellos tuvo la idea, y alguno de ellos le bajó del cielo. Ey, ¿por qué no van donde los sirios? Vayan. No se pueden quedar así como están. Pero dice el capítulo 7, verso 1. Vaya al verso, capítulo 7, verso 1. Mire lo que dice. Eliseo soltó una palabra, ya conmigo, una palabra. Escuche, en las crisis, ¿sabe lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una palabra de Dios. Diga conmigo, yo necesito una palabra de Dios. Yo necesito una promesa de Dios. Yo necesito que Dios me suelte un rema del cielo. Algo que me transforme, algo que me cambie, algo que me levante, algo que me anime, me fortalezca y algo que me lleve al propósito que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que yo necesito. Momentos difíciles en mi vida, momentos difíciles nosotros como familia. Dios siempre nos ha enviado una palabra. Dios siempre nos ha enviado una promesa. Y cuando Dios nos envía esa promesa, yo le digo a mi esposa y a mis hijas, nosotros vamos a tomar esta palabra. Dios no nos trajo hasta aquí para morir. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Estamos donde estamos y vamos hacia donde vamos porque tenemos un Padre en los cielos. En toda crisis, escuche, toda crisis que hubo en la Biblia, Dios siempre envió una palabra. Los momentos más difíciles, cuando a Josafat se le levantaron y le dijeron, contra ti viene un ejército tan grande, es una tempestad, no vas a poder con ellos. Dice la Biblia que Josafat humilló su rostro, como ser humano sintió miedo, pero dice que puso a orar a todo el pueblo, a los niños, hasta los animales los puso a ayunar. Y buscaron el rostro de Dios. Y cuando comenzaron a buscar el rostro de Dios, dice que estaba en una reunión y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de un varón y comenzó a profetizarle y les dijo, no es vuestra la guerra es mía, dice el Señor. Y dice, y yo voy a pelear por ustedes. Ustedes estén tranquilos porque la salvación es mía. Imagínense. No sé si está entendiendo. En toda crisis Dios mandaba a alguien con una palabra. Pero ¿sabe lo que Dios anda buscando? Un loco que crea. Un loco que diga, yo voy a agarrar esa palabra, yo voy a agarrar esa promesa. Si Dios me dijo que Dios me iba a bendecir, si Dios me dijo que me iba a dar casa, vaya y busque la casa por fe. Vaya y búsquela. Ay, pastor, es que no tengo. Pues siga diciendo no tengo, porque así va a estar toda la vida. Pero si usted se levanta y usted dice, voy a ir a tocar puertas, ¿qué pierdo? ¿Qué va a perder? Tiene un riesgo. Pero Dios soltó una palabra. ¿Qué es lo que dice ahí? Dijo entonces Eliseo, oí palabra de qué? Palabra de Jehová. ¿Qué es lo que yo quiero? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero. La palabra de Dios. La verdadera profecía es la palabra que viene del corazón de Dios. Mire, hay palabras que no vienen del corazón de Dios. Hay que discernir cuando es Dios el que está hablando y cuando es el corazón del hombre. Hay gente que dice, el Señor dice, y Dios no ha dicho nada. Ay, es que el Señor dice esto, y Dios ni siquiera ha abierto su boca. Ni siquiera ha abierto su boca. Pero cuando dice acá, ¿qué es lo que dice? Oír que, no la palabra del profeta, sino oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seaz de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada de un ciclo a la puerta de ¿qué? Samaria. Mire qué poderoso es esto. Dios está diciendo, los samaritanos que vinieron a sitiarte, los sirios que vinieron a sitiar Samaria, los sirios que se levantaron y vinieron a rodear la ciudad, eso es lo que yo voy a utilizar para bendecirte. Eso es lo que yo voy a utilizar para hacer cosas grandes en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está diciendo?
que lo que hoy estás pasando, lo que hoy está sucediendo, lo que quizás no entiendes, es lo que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para bendecirte, para darte oportunidades, para abrirte puertas, para darte transferencia de riqueza, para hacer cosas sobrenaturales. Cuando usted entiende eso y usted le cree a Dios. Ahora, si un economista se pone a pensar, ¿cómo va a ser eso? En 24 horas, imposible. Ningún gobierno lo ha hecho. Esto no puede suceder. Esto no puede pasar. En lo natural no puede pasar, pero Dios sí lo puede hacer. Yo le vengo a decir hoy que Dios sí lo puede hacer. Dios puede transformar tu necesidad. Dios puede transformar lo que te está pasando en algo tan poderoso, en algo tan grande. Dios puede llenar esa cuenta del banco que la tienes en rojo. Dios la puede transformar, Dios la puede cambiar en minutos. Dios lo puede hacer. Y Dios soltó la palabra y Dios dijo: voy a hacer algo tan poderoso, voy a hacer algo tan grande sobre esta ciudad, que mañana la crisis que tiene esta ciudad será su gran oportunidad. Lo que los samaritanos no sabían era que Dios no había traído a los sirios por traerlos, para oprimirlos, para destruirlos. ¿Sabe para qué Dios había traído a los sirios? Es porque Dios le iba a dar la transferencia de las riquezas. Es porque Dios los iba a bendecir. Es porque Dios iba a traer alegría a los corazones. Dios iba a traer alegría a la casa, a la mesa. Dios iba a traer alegría a sus generaciones. La Biblia dice, vamos a regresar ahí al verso 4 de 2 de Reyes 7. Mira el 4 y el 5 lo que dice. Cuando ellos vienen y ellos dicen: si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Vamos al campamento de los sirios, y si ellos nos tienen la vida, vamos a vivir, y si no, ¿qué? Vamos a morir. Verso siguiente. Se levantaron pues. Mire, ¿qué dice ahí? Se levantaron pues. Mire, hay personas que dicen: voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, y no hacen nada. No hacen nada. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vamos a pescar. Pedro le dijo: Señor, sabes, he estado toda la noche pescando y no he pescado nada. Pedro pescaba, ¿sabes? No por deporte. A mí me gusta ir a pescar. Y yo lo hago para distraerme, para relajarme. Por eso lo hago. Si yo pudiera estar los 5 días en el mar, ahí estoy en el mar. Pero Pedro no era para ir a distraerse. Eso era, ¿sabe qué era? Ese era su trabajo. Y había estado trabajando y nada había sucedido. Pero dice la palabra que cuando Jesús llega en su crisis, porque Pedro estaba en crisis, tenía responsabilidades, pero él llegó, es el Dios que transforma la crisis en oportunidades. Y le dice a Pedrito: Pedrito, vamos mar adentro, vamos a pescar. Esta es una oportunidad. No era cualquier tipo de oportunidad. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Dios que había creado todas las cosas, le estaba diciendo: hey, vamos a pescar. Ya le dio orden a los peces que vinieran. Nos están esperando. ¿Y sabe lo que Pedro le dice? Señor, he estado haciéndolo y nada ha sucedido, mas en tu palabra echaré la red. Y el verso siguiente dice: y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces. Lo mismo que sucede acá. Se levantaron, se pusieron en movimiento. Diga conmigo: me tengo que poner en movimiento. En los tiempos de crisis usted no puede estar estancado. En los tiempos de crisis usted no puede ser pasivo. En los tiempos de crisis usted tiene que ser violento en el espíritu. Usted tiene que tomar lo que Dios le ha dado. Usted tiene que ser agresivo espiritualmente. Usted no puede estar pasivo, porque con la pasividad usted no va a llegar a ningún lado. Ay, no, pastor, voy a llevar las cosas tranquilo. Lleve las cosas tranquilas y bye bye, porque yo voy para adelante. Se pega, se alinea la visión. ¿Cuántos saben que tenemos una visión en esta casa? Aquí tenemos una visión. Aquí no estamos jugando. Aquí sabemos hacia dónde vamos, y usted tiene que alinearse a la visión, tiene que meterse a la visión.
Tiene que meterse en la visión. Aquí estamos caminando, aquí estamos creyéndole al Señor por lo que Dios va a hacer. Y nuestra visión es alcanzar las almas, nuestra visión es alcanzar las familias. Estamos en movimiento. Aquí no se... Escuche, los llaneros solitarios. ¿Sabe qué es un llanero solitario? Aquel que está separado del cuerpo. ¿Y sabe lo que me llama la atención de esto? Hubieron 4 que se pusieron de acuerdo y dijeron: no nos vamos a quedar aquí. Hay que hacer algo. Diga conmigo, hay que hacer algo. Eso es lo que a mí me gusta. Hay gente que venga y me diga: pastor, hay que hacer algo. Hay que buscar a Dios. Venimos en las madrugadas a buscar a Dios. Venimos en las madrugadas a buscar la presencia de Dios. Porque hay que hacer algo. No sé si está entendiendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero porque estamos viviendo tiempos difíciles no vamos a venir a la casa de Dios a orar. Nos vamos a quedar dormidos. Nos levantamos. Riesgos, hay riesgos. ¿Y qué tal que me contagié? Yo me contagié y el diablo quería matarme, pero no me mató. No me mató. Que hay riesgos, hay riesgos. Hay riesgos. Pero yo no voy a morir cuando el diablo diga que yo voy a morir. Yo voy a partir con el Señor, o el Señor va a venir cuando el Señor diga. Y Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Así de claro. Y habiéndolo hecho, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Levantándose para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué dice ahí? No había allí que nadie. Mientras estos, escuche, Dios soltó la palabra. Cuando Dios suelta una palabra, hay un cambio en la atmósfera. Algo comienza a cambiar. Algo comienza a moverse. Y eso comenzó a suceder. Cuando el profeta soltó la palabra, comenzó algo a moverse en el mundo espiritual. Y lo que sucede en ese momento, cuando la palabra se suelta, los sirios que estaban alrededor de toda Samaria se confundieron. ¿Y sabe lo que hicieron? Salieron corriendo, huyeron. ¿Y qué dice en el verso? En el verso 8, vamos al verso 8. Dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, ¿qué dice? Entraron en una tienda y comieron y bebieron. ¿Qué tomaron? Plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron. ¿Y qué? Y lo escondieron. Mire qué poderoso. En 24 horas, cuando Dios soltó la palabra, Dios tocó a estos 4 leprosos que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban estos leprosos? En la entrada de la puerta. Algo iba a suceder en la entrada de la puerta. Y en la entrada de la puerta quienes estaban eran los 4 leprosos. Y estos 4 leprosos fueron, y cuando llegaron se encontraron que los sirios ya no estaban. La palabra que Dios había soltado en medio de la crisis fue la oportunidad que ellos tuvieron. Y ellos tomaron la oportunidad. Y ellos dijeron: es verdad, esta es una oportunidad, pero hay riesgos. Pero ya Dios había soltado la palabra. Cuando Dios te ha soltado la promesa, cuando Dios te ha dicho que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, en tu casa y en tu familia, es una garantía. Diga conmigo, es una garantía. Yo camino seguro. Yo camino seguro. Yo camino confiado, porque yo sé quién camina conmigo. Yo sé quién va conmigo. Y yo sé que el Dios que hizo los cielos y la tierra, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo sé que vendrán oportunidades sobrenaturales para mi vida. Por eso yo le digo hoy a usted, en esta preciosa hora, si Dios le ha dado una promesa: ay, pastor, voy a esperar que esto termine.
Pastor, hasta el próximo año que vuelva a la normalidad, volveré a la normalidad. Imagínense que hay personas que se acomodaron al sistema, se acomodaron a lo que está pasando. No, en este tiempo Dios te quiere dar la bendición. En este tiempo Dios te quiere dar bendición para tu casa, para tus hijos. En este tiempo Dios te quiere dar ese negocio. Dios te lo quiere. Mire, escuche, hay negocios de impíos que quedaron tirados. Lo dejaron todo tirado, solo para que usted vaya y se siente y disfrute de esa bendición. Y me atrevo a decir esto: hay negocios que solo están esperando por usted. Solo están esperando que usted vaya y usted lo tome. Pero si usted comienza a pensar y a sacar conclusiones y a decir: no, pastor, eso es imposible, eso no puede suceder, va a haber otro, como esos leprosos, que sí se levantaron y que tomaron oro y tomaron plata, y hubo una transferencia de riqueza. Y la Biblia dice que así como el profeta dijo la gran bendición que iba a venir en 24 horas, la economía, que en lo natural los economistas dijeran es imposible que eso suceda, pero Dios hizo que eso sucediera. Lo que los hombres dicen que no puede suceder, Dios dice: yo puedo hacer que eso suceda. Yo puedo hacer que eso suceda. Dios va a provocar que suceda ese milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la promesa que Dios te ha dado. Esa promesa es del Señor. Y termino con esto: en los días del hambre, en los días difíciles, en los momentos en que no tengas a nadie a tu alrededor, en esos momentos Dios te está diciendo que en los días más difíciles Dios te va a dar bendición. Y comienzo con esto, primeramente en lo espiritual, porque esa es la riqueza más grande que nosotros podemos tener, una riqueza espiritual. ¿De qué te sirve tenerlo todo y no tienes paz? ¿Sabe que hay personas que son ricas, tienen posesiones, y usted cree que duermen? No duermen. Están chequeando sus cuentas a cada rato, a ver cómo está la cuenta, afanados, con aquella ansiedad, aquella desesperación. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestra economía está en las manos de Dios, que debemos de buscar su reino y su justicia, y que todas las cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Todo lo que yo necesito, Dios lo tiene. Pero sobre todas las cosas yo tengo que aprender, ¿sabe a qué? A descansar en las manos del Señor. Hay una promesa de Dios, y la vuelvo a repetir. Jesús lo dijo: Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, usted y yo, como iglesia, como hijos de Dios, no estamos solos. Él está con nosotros. Yo creo que se ponga de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos ahí donde está. Lo primero que yo voy a hacer en esta noche es hacer una oración. Si hay alguien en este lugar, si usted está desconectado de Dios, si usted ha dejado de buscar del Señor y usted se desconectó de Dios, Dios no es el culpable. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Dios no es culpable de nada. Las condiciones en las cuales nosotros llegamos a entrar, ¿sabe por qué llegamos a estar en esas condiciones? Porque ese fue el camino y eso fue lo que nosotros decidimos hacer. Si hay puertas que les ha abierto al enemigo, es porque se las abriste al enemigo, pero no es que fue Dios el que trajo la crisis. Porque hay una crisis que Dios permite, pero hay otro tipo de crisis que nosotros mismos las provocamos por nuestra desobediencia. Y Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nosotros debemos de entender, así como José. José fue un hombre que en lo natural, José iba hacia abajo. Iba hacia abajo. Momentos en mi vida donde de repente la gente me conoce y de repente dije: hey, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo he aprendido a confiar en Dios. Y lo que para algunos en lo natural piensan que es hacia abajo, yo sé que esto, mire, el espiritual está subiendo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Usted tiene que alinearse al propósito, tiene que alinearse a la perfecta voluntad de Dios. Usted ya no puede estar perdiendo su tiempo. Usted tiene que alinearse con el Señor.
Levante ahí sus manos. Si hay alguien en este lugar o alguien que nos está viendo a través de la televisión, ahí en las redes sociales, y usted dice: pastor, yo necesito conectarme con Dios, yo necesito alinearme. Usted no puede caminar solo, usted no puede estar desconectado de un cuerpo, usted tiene que conectarse.